Bienvenidos a la edición de mayo de Enfermedades del colon y el recto. Dado que la edición de mayo se publica a mediados de abril, los resúmenes de la reunión anual de la Sociedad Americana de Cirujanos del colon y el recto aparecen en la edición este mes. Asegúrese de revisarlos antes de la reunión anual. La edición de este mes comienza con 2 puntos de vista, ambos centrados en la formación de cirugía colorectal. El primero de ellos es, ¿qué le acaba de pasar a mi residencia? El efecto de la pandemia temprana del coronavirus 2019 en el entrenamiento quirúrgico colorectal. Está escrito por el Dr. Columbus y sus colegas. Mientras que el segundo es, a pesar de un código de conducta de comunicación del match, los solicitantes continúan recibiendo preguntas inapropiadas. Este es escrito por el Dr. Offstein y sus colegas. Nuestro rincón para residentes se centra en la enfermedad de Paget's perianal y es escrito por los doctores Thompson y Kim, con el comentario experto del Dr. Messick. Como de costumbre, la oportunidad de educación médica continua está disponible. La contribución de este mes a nuestra colección de videos didácticos incluye el acceso transabdominal robótico de la masa retrorectal, de los doctores Sell, Mattia y Franconi de Boston, así como la hemicolectomía derecha laparoscópica por los doctores Kane y Fryle de Charlottesville. Puede ver ambos en nuestro canal de YouTube y por favor considere suscribirse. Este mes tenemos 6 selecciones de la editora. El primero de ellos se titula Guía de Práctica Clínica y se trata de la atención de vigilancia y supervivencia de pacientes después de un tratamiento curativo de cáncer del recto y el colon. Es escrito por el Dr. Hardiman y sus colegas del Comité de Pautas de Prácticas Clínicas de la Sociedad Americana de Cirujanos del colon y el recto. La oportunidad de educación médica continua está disponible. Esta es una actualización de la guía de práctica clínica publicada anteriormente sobre la vigilancia de pacientes después del tratamiento del cáncer colorectal, publicada en el 2015. La diferencia aquí es la adición de una sección sobre supervivencia, y esto es en respuesta de la actualización en el 2020 de la Comisión del Colegio Americano de Cirujanos sobre el Cáncer, que incluyó estándares para la atención de supervivencia como parte de la acreditación de su centro de cáncer. Además, la Red Nacional Integral de Cáncer también tiene pautas integrales para la atención a los supervivientes, incluida la evaluación y el tratamiento de los efectos latentes a largo plazo de la terapia del cáncer, incluida la recomendación de salud preventiva para los pacientes con cáncer. Nuestra segunda selección de la editora tiene un editorial acompañado por el Dr. Ed Levine, titulado ¿Conoce el cáncer cuando lo ve? Esta contribución en sí se titula Implicaciones de los hallazgos patológicos en muestras de cirugía citorreductora sobre el tratamiento de metástasis peritoneales colorectales, resultados de un estudio multicéntrico prospectivo, y está escrito por el Dr. Bhatt y sus colegas de India y Francia. En este estudio, los autores afirman que un índice de cáncer peritoneal superior a 20 se utiliza a menudo para excluir a pacientes de la cirugía citorreductora por metástasis peritoneal colorectal, aunque su índice de cáncer peritoneal patológico real podría ser inferior del 20. Desean comparar los hallazgos patológicos y los quirúrgicos, y posiblemente identificar factores prognósticos patológicos potenciales. Este estudio se llevó a cabo en 3 centros diferentes de malignidad de superficie peritoneal, uno en Francia y 2 en India, utilizando datos de 100 pacientes, 90 de los cuales tenían neoplasias malignas del colon,
el 51% de ellos eran tumores del lado izquierdo. Encontraron que la mediana del índice de cáncer peritoneal quirúrgico era 4, mientras que la mediana del índice de cáncer peritoneal patológico era 2. Y curiosamente, el índice de cáncer peritoneal patológico era menor que el índice de cáncer peritoneal quirúrgico en el 57% de los pacientes. Y la enfermedad se encontró en el sitio anastomoso del tumor primario en el 80% de los casos. Nuestra tercera selección de la editora se titula El estado de los microsatélites se asocia con el pronóstico en el cáncer del colon en estadio 2 con características de alto riesgo. Este es escrito por el Dr. Caballero y sus colegas de Massachusetts. En este estudio, los autores querían estudiar la relación entre la inestabilidad de microsatélites y la supervivencia general en pacientes con cáncer del colon en estadio 2 de alto riesgo, mediante una revisión retrospectiva de la base de datos nacional del cáncer. Observaron a casi 17,000 pacientes con cáncer de colon en estadio 2, que no tenían un estado de microsatélite conocido, y aproximadamente el 10% de estos eran microsatélites inestables. Descubrieron que los cánceres microsatélites inestables, con características de alto riesgo, tenían una supervivencia general significativamente mejor que los cánceres microsatélites estables con características de alto riesgo, y tenían una supervivencia equivalente a los cánceres microsatélites estables con características de bajo riesgo. Cuando observaron a pacientes con características de alto riesgo, específicamente en estadio 4, estadio T4, márgenes positivos, y aquellos que tenían menos de 12 ganglios linfáticos, no hubo beneficio en supervivencia basado en el estado de microsatélites. Hicieron un análisis de subgrupo de pacientes que no recibieron quimioterapia y demostraron de manera similar que los cánceres inestables de microsatélite con invasión linfovascular o perineural o histología de alto grado tenían una supervivencia general similar a los cánceres inestables de microsatélites sin estas características. Nuestra cuarta selección de la editora se titula Melanoma de la mucosa anorrectal en la era de la inhibición del punto de control inmunológico. ¿Deberíamos cambiar nuestro paradigma de tratamiento quirúrgico? Es escrito por el Dr. Adley y sus colegas de Nueva York. En este estudio, los autores querían comparar los resultados de la supervivencia después de la resección quirúrgica de pacientes con melanoma anorrectal entre los que recibieron inhibición de punto de control inmunológico y los que no. Analizaron retrospectivamente su base de datos mantenida prospectivamente de pacientes que se sometieron a cirugía por melanoma anorrectal durante un periodo de 11 años. Identificaron a 47 pacientes, de los cuales 29 recibieron terapia inmunológica. 22 de los 29 pacientes que recibieron inhibición del punto de control inmunológico la recibieron solo después de la detección de metástasis o progresión de la enfermedad. La supervivencia general no difirió significativamente entre los pacientes que la recibieron y los que no. Nuestra quinta selección de la editora se titula La longitud del recto prolapso afecta el resultado de la reparación quirúrgica. Este es por el Dr. Nugent y sus colegas de Ohio, Pennsylvania y California. En este estudio, los autores querían determinar si la duración del prolapso predice un riesgo de recurrencia. Evaluaron pacientes consecutivos sometidos a cirugía para prolapso rectal durante un periodo de 8 años, y esto incluyó cirugía perineal como abdominal. Identificaron 280 pacientes.
el 70% de los cuales tenían un prolapso de menos de 5 centímetros. El 30% tenía un prolapso de más de 5 centímetros. En general, en el análisis multivariado habían identificado que los pacientes que tenían un prolapso de más de 5 centímetros eran los que tenían un procedimiento de Delorme anterior y tenían un mayor riesgo de recurrencia. Por cada aumento de 1 centímetro en prolapso, las probabilidades de recurrencia aumentaron por un factor de 2.2. Nuestra última selección de la editora se titula Bloqueo del nervio pudendo en cirugía de hemorroides, una revisión sistemática y metaanálisis, escrito por el Dr. Mongeli y sus colegas de Suiza. En este estudio, los autores querían investigar el uso del bloqueo del nervio pudendo en pacientes sometidos a hemorroidectomía. Utilizaron múltiples bases de datos para buscar ensayos aleatorios que evaluaron el uso del bloqueo del nervio pudendo en pacientes sometidos a esta cirugía. Entre más de 700 artículos buscados, pudieron identificar 14 estudios que incluían a más de 1,200 pacientes y 565 pacientes que recibieron el bloqueo. Después de una hemorroidectomía, los pacientes que recibieron bloqueo del nervio pudendo recibieron menos opioides con menor frecuencia en una dosis acumulativa más baja. Tenían menos dolor a las 24 horas, una estancia hospitalaria más corta y una tasa de reingresos más baja. Tenemos mucho más contenido bueno en la revista de esta edición. Esperamos que la disfruten. Gracias por su atención y nos vemos el próximo mes.